Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Cristian Bergman y les doy la bienvenida al ciclo de entrevistas de Surtidores LATAM, denominado Enfoco. Hoy vamos a conversar con Roberto Díaz de León. Roberto nació en San Luis de Potosí, México. Es licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde también ha cursado diplomados y talleres en finanzas, shopper marketing e innovación, además del programa de alta dirección de empresas. También cuenta con una maestría en negocios y actualmente en la rama empresarial es director general de CombuRed, una red empresarial gasolinera que opera más de 40 estaciones de servicio en todo México. También tiene una amplia participación en lo que es la dirigencia empresarial, siendo expresidente de ONEXPO Nacional y un experto en el sector gasolinero. Muchas gracias, Roberto, por sumarte gentilmente a esta entrevista de Surtidores LATAM, el portal líder de noticias e información para el mercado minorista de combustibles de Latinoamérica. Muchas gracias, Roberto. Al contrario, Cristian, siempre es un gusto y un placer saludarte y saludar a toda la audiencia de Surtidores. Bueno, y para comenzar con la primera pregunta, sabemos que tuviste una activa participación en NACS, la exposición más grande del mundo en cuanto al sector gasolinero y de conveniencia que se realizó de 1 al 4 de octubre. Bueno, una dimensión muy grande esta exposición, más de 128 kilómetros cuadrados de exposición, más de 1.200 expositores, bueno, muy interesante. Lo que es la NACS, y queríamos saber, bueno, las principales novedades y cuestiones de interés que nos trajo esta edición 2022 de la NACS. Fíjate, es muy buena la pregunta y yo lo dividiría en tres grandes aspectos. El primero, que tiene que ver con toda la parte de la experiencia en las sesiones educativas. La segunda, la parte que también agrega mucho valor de la exposición como tal de productos y servicios, tanto para las tiendas de conveniencia como para el negocio puntual de las estaciones de servicio en lo que se refiere a combustibles. Y la tercera, el programa del PEI, que forma parte de los aliados estratégicos del NACS, el Petroleum Equipment Institute. Entonces, me gustaría platicarte un poquito de esos tres rubros para entrar en la charla. En lo que se refiere a las sesiones educativas, creo que fue muy interesante porque conocer esas buenas prácticas del mercado pues, más maduro y más relevante de los combustibles en el mundo, que es el mercado norteamericano, siempre es importante. Entonces, conocer esas prácticas, esas nuevas tendencias, nuevos servicios, muy relevante. Llevaron diferentes paneles muy elevados, los niveles de discusión. Me gustó mucho uno en donde participó el equipo del Instituto de Fuels del Combustible de Estados Unidos, en donde nos hablaba cómo ven la parte de la electromovilidad, cómo todavía tiene vida y no hay una fecha tan próxima de caducidad del negocio de los combustibles fósiles. Pero por otro lado, ves también los desarrollos tecnológicos ya entrando a la parte de la exposición y fue muy relevante ver ya dispensarios de diferentes compañías o surtidores de diferentes compañías enfocados al hidrógeno, al gas natural vehicular, cada vez más avanzados, también ciertos surtidores en donde ya puede hacer la mezcla de urea con el combustible diésel para el equipo pesado, o por ejemplo en el caso de México, que vemos que nosotros por norma tenemos dos productos en gasolinas de 87 octanos y de 91 octanos, y como ya hay surtidores que pueden hacer el blending de acuerdo a la normatividad mexicana para poder de esos dos productos sacar otros tres para poder expender 5 productos en el mismo surtidor. Entonces, muy interesante. Creo que fue muy enriquecedor. Y en lo que se refiere al PEI, también el hecho de haber tenido ya charlas muy enfocadas al mercado latinoamericano, creo que nos agrega mucho más valor de lo que pensábamos. Yo vengo con una muy grata experiencia de haber convivido allá en estos 3 días y medio
y fueron días muy intensos, pero también muy productivos, no nada más para el sector mexicano, sino para el latinoamericano. Nos dio gusto convivir con colegas de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Costa Rica, de diferentes países de América Latina. Muy, muy interesante. Y Roberto, ¿cuáles entendés que son los desafíos que tiene el sector de las estaciones de servicio? Algo comentaste recién de esta perspectiva del combustible fósil y que tiene todavía una larga vida de duración, pero bueno, a tu juicio, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las estaciones de servicio en México en particular y en Latinoamérica en general? Fíjate que son tres. El primero, definir cómo vamos a reinventar nuestro modelo de negocio, porque al final el cuándo podrá cambiar un poquito, pero a diferencia de otros negocios en donde no tenemos un horizonte de tiempo muy claro, aquí ya sabemos que hay un horizonte y hay una fecha de caducidad del modelo de negocio actual. Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor no es el ideal, pero creo que nos puede ejemplificar muy bien qué vemos. Hoy, por ejemplo, empresas de la construcción que se dedican al aluminio, a lo mejor no están preocupados porque va a dejar de existir el aluminio. Y pudiera ser que el día de mañana inventen un producto mucho más duradero y con otras características económicas y técnicas que pueda sustituir al aluminio mucho más rápido. Y se acaba la venta de aluminio para la construcción en el mundo, pero no lo tienen ellos presente y entonces no están preocupados. Y para nosotros sí es una preocupación el cómo vamos a reinventar nuestro negocio. Entonces creo que fue muy interesante y ese es el principal desafío. Pero veo otros dos desafíos muy, muy importantes, que incluso fue un tema de una conferencia que ellos le llaman sesión general, que nosotros en México le llamamos sesión plenaria, en donde se junta toda la parte de los participantes a atender esas sesiones, y uno de los temas centrales fue el pago con tarjeta bancaria. También en Estados Unidos lo sufren, igual que en América Latina, y por eso no sería la excepción ni México, en donde la comisión por el pago de combustible con tarjeta de crédito y débito cada vez tiene un impacto mucho más fuerte en nuestras finanzas. Entonces, creo que ese es el segundo desafío que sigue vigente y que nos obliga como empresarios gasolineros y como gremios bien organizados a seguir impulsando. Y el tercero, al final, es cómo complementas el negocio para maximizar tu rentabilidad por metro cuadrado. Entonces nos explicaron casos de cómo se puede ir modificando el layout de la propia estación, cómo privilegiar la ubicación de la tienda, etcétera. Entonces creo que el tercer gran desafío sería qué más podemos hacer para maximizar el valor de nuestra inversión y participar más en la rentabilidad del negocio, no dependiendo únicamente de los combustibles. Es muy interesante. Respecto a las principales problemáticas del sector gasolinero en México, bueno, sabemos que ha habido una polémica en el último tiempo respecto a la agilidad que impone la Comisión Reguladora de Energía en cuanto a los permisos asignados. ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrenta el sector en cuanto a lo normativo, en cuanto a lo regulatorio? ¿Qué nos puedes comentar de esto, Roberto? Fíjate que yo le llamo que hay una redundancia regulatoria. Tenemos una sobreregulación, pero me gusta más usar el término redundancia regulatoria, que va acompañada de una política en la cual el silencio administrativo está presente. Entonces, ese silencio en donde hay más de 900 solicitudes de trámites frenadas, complican mucho el desarrollo del sector. Creo que es una muy buena señal que hace un par de semanas se liberaron 150 permisos para nuevas estaciones que estaban frenados prácticamente. Sin embargo, también vale la pena decir que una golondrina no hace verano. Es decir, es muy buena la señal. Sin embargo, la invitación es a que se sigan poniendo al corriente los reguladores para
facilitar las autorizaciones que están pendientes y provocar ya las autorizaciones que correspondan. Si algo está mal, que ya lo digan, oye, tienes que corregir esto o tienes que complementar tu solicitud, pero no caer en el silencio administrativo, porque al final hay un número muy importante de permisos de toda la cadena de valor frenados. Hay proyectos de almacenamiento, distribución, comercialización, transporte y expendio de combustibles. Entonces, se necesita seguir trabajando. Yo siempre he defendido una postura. Ni el Estado ni el mercado pueden solos. Se necesita la participación conjunta de la iniciativa privada con el gobierno y los reguladores. Y esto va a favorecer a la seguridad energética nacional. Entonces, creo que aquí lo más relevante es que se sigan dando esos permisos. Hoy tiene una gran oportunidad la Comisión Reguladora de Energía de ponerse al corriente con el sector. Y sobre la reforma energética que ya lleva algunos años de apertura y de competencia, ¿qué evaluación hacen si, digamos, en cuanto a su implementación? ¿Es correcta? ¿Queda camino por recorrer? ¿Qué opinión les merece esta cuestión desde el sector gasolinero? Mira, es muy importante y creo que es una apertura de un mercado mexicano, en donde México es la 15ª economía más importante del mundo, es la 5ª economía que más combustibles fósiles maneja. Creo que es muy apetitoso el tener una gran cantidad de participantes. ¿Qué nos falta? Que esa misma Comisión Reguladora de Energía siga fortaleciendo la oferta múltiple de mayoreo para favorecer la seguridad energética. Sin embargo, en el momento en el que estamos, yo te diría que ha sido muy positivo. Tenemos 13,000, te voy a dar unos datos que creo que pueden agregar valor para ejemplificar. Cuando se abre el mercado, nosotros teníamos un mercado monopólico con una marca nacional única, con un precio cerrado, un precio administrado 100%, y con muchas limitaciones. Entonces, la apertura del mercado mexicano se dio en 5 grandes ejes. El primero fue las marcas. El segundo, la parte de poder importar producto. El tercero, se abre el transporte. El cuarto, se abre también el almacenamiento. Y el quinto, se abre el precio. Entonces, bajo esos 5 ejes, en los 5 hemos trabajado, en los 5 se ha seguido dando esa continuidad a la reforma, de tal manera que de las más de 10,000 estaciones que había, 10,100 y pico al momento de que se abre el mercado, hoy somos ya 13,000 estaciones de servicio, 295 marcas de banderas de estaciones de servicio, más de 300 marcas de combustibles, porque algunas banderas usan producto Pemex, pero algunas usan sus propias marcas de producto. Las principales marcas internacionales, como podría ser el caso de Shell, BP, Móvil, Total, Repsol, se encuentran presentes en el mercado mexicano. Grandes marcas nacionales como Oxogas, Lagas, Hidrocina, G500, presentes compitiendo de tú a tú en el mercado mexicano. Entonces creo que es una apertura que llegó para quedarse. Hoy tenemos un consumidor mexicano muy empoderado, que definitivamente tiene muchas ofertas y muchas propuestas de valor que le permiten decidir, no nada más por el precio, sino por otro tipo de factores como la calidad del producto, el servicio diferenciado, las instalaciones, y eso va agregando mucho valor al mercado mexicano, por lo que estamos muy optimistas que esto va a continuar así. Y Roberto, ya finalizando la entrevista, en base a tu experiencia empresarial, gestionando más de 40 bocas de expendio, picos o grifos de combustible, ¿cuáles considerás que son los 3 factores clave para una gestión exitosa de una estación de servicio? El talento humano, el capital humano es el más importante, porque en nuestro modelo de negocio se vuelve muy importante. Y yo te diría que me gustaría hablarte de 5 más que de 3. Fíjate, nosotros estamos en un negocio de marketing. Los
expertos de marketing dicen que en la mezcla de mercadotecnia empezó con 4 P's y se fueron agregando algunas P's, ¿verdad? De producto, precio, plaza, promoción, y luego se le agregó la P de personas y ya van en no sé cuántas P's. Pero nosotros, al final, este es un negocio de marketing porque vendemos un commodity y la única manera de descomoditizar el producto es a través de esta mezcla de mercadotecnia. Entonces, creo que tenemos 5 grandes desafíos. La P de personas, cambiarlas por comunidad, hacernos parte de la comunidad. La P de precios, hablar más que de precio, de calidad. En lugar de promociones, hablar de comunicación. En lugar de plaza, hablar de redes de estaciones de servicio. Ya no ver el punto de venta. En algún tiempo decían, lo que más importa es la ubicación. Hoy no, hoy cuenta que estés en buena ubicación, pero que formes parte de una red. Entonces, creo que esta dinámica de cambiar las P's por las C's funciona. En lugar de promoción, contenido, en lugar de personas, comunidad, en lugar de precio, calidad, etcétera. Entonces, creo que ese es el principal desafío. ¿Cómo migramos de las P's a las C's? Excelente, excelente, Roberto. Y para finalizar, la última pregunta en esta jornada, en esta sección Enfoco de Surtidores LATAM, es, bueno, en base a tu experiencia en ONEXPO Nacional, sabemos que has tenido una extensa gestión e intensa también por sus actividades, por todo lo desarrollado. Bueno, ¿cuáles son tu experiencia y tus logros de lo que fue tu paso por ONEXPO? Pues muy interesante y muchas gracias por la pregunta. Te platicaría que me tocó vivir un momento muy importante porque hubo 3 momentos muy complejos. El primero, pasar de un mercado cerrado a un mercado abierto. A mí me tocó impulsar la apertura del mercado y entonces ahí viene el gran primer logro, por llamarlo de alguna manera, que fue celebrar el día que se abría el mercado mexicano. Juntamos a los principales protagonistas del mercado, a todos los grupos nacionales, a las marcas nacionales y extranjeras, y a los presidentes de las asociaciones de los estados. México tiene 32 estados. ONEXPO tiene 43 asociaciones porque tiene en algunos estados más de una asociación. Entonces juntamos a los presidentes de las asociaciones, a los directores generales de las compañías nacionales y extranjeras y celebramos el Código de Ética del sector gasolinero, con un compromiso en donde refrendamos operar bajo las mejores prácticas, privilegiando al consumidor, etcétera. Entonces, celebrar ese acuerdo del Código de Ética del sector gasolinero creo que fue un paso muy importante en ese proceso inicial de apertura del mercado mexicano. Después, otro momento muy complicado fue entender la transición energética con el nuevo gobierno, porque hubo cambio de gobierno en el país, en donde se decidió cambiar la política energética y fortalecer a las empresas productivas del Estado, en este caso Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Entonces, trabajar con el nuevo gobierno en ese momento para hacerlos entender que favorecer no es fortalecer a Pemex y que teníamos que convivir mercado e industria con el Estado, fue un reto que creo que al final lo libramos con éxito. Y el tercer gran reto fue la pandemia. Me tocó durante mi gestión atender la pandemia, entonces nosotros implementamos una estrategia gracias a los empresarios gasolineros que le llamamos de las 3 R's. Fue resistir, reorganizarnos y reinventar nuestro negocio. Y luego, terminando esas 3 R's, se nos vino una cuarta R, la reconfiguración del mercado. Pero bueno, creo que esos serían los 3 momentos más complejos de mi gestión y nos deja mucha experiencia, mucho aprendizaje y también creo que nos deja una ONEXPO más fortalecida y unida que nunca. Muy interesante, Roberto, por bueno, tu experiencia y tu participación en esta edición de Enfoco de Surtidores LATAM. Queremos agradecerte mucho la participación y bueno, invitarte a compartir este contenido que va a estar disponible en surtidoreslatam.com. Te agradecemos mucho la participación de hoy. Siempre a sus órdenes, Cristian. Un abrazo.